Vamos a continuar con nuestros videos correspondientes a esta segunda semana de clase de la materia Redacción y Comunicación. El tema que corresponde es el tema número 3, denominado Redacción Empresarial, y el subtema que nos corresponde ver en este video específicamente se denomina Estructura Lingüística. En un poco de historia, el movimiento del estructuralismo lingüístico se sitúa a inicios del siglo XX y su iniciador o su mayor ponente es Ferdinando de Saussure, con su obra denominada Curso de Lingüística General. Hay que tener en cuenta que esta obra no es publicada por él, sino que se publica de manera póstuma a su muerte por dos de sus discípulos. Entonces, con esto se da arranque a lo que se le conoce como el movimiento del estructuralismo lingüístico. Este nuevo movimiento supone un cambio en los hechos que teníamos en concepción al lenguaje. Entonces, aquí dentro del estructuralismo lingüístico veremos que ya se integran diferentes cuestiones o diversos elementos dentro del lenguaje, no solo el lenguaje en sí, sino los elementos o los signos que integran al lenguaje. Como definición tendríamos que el estructuralismo no solamente atiende a estudiar al lenguaje en su realidad, que atiende a estudiarlo en su realidad y no solo a su evolución. Entonces, anteriormente solamente se iba estudiando el lenguaje y se tenía conocimiento del lenguaje según iba evolucionando. Entonces, a partir del estructuralismo lingüístico, lo que hace el estructuralismo lingüístico es estudiarlo de manera completa, incluyendo las partes que lo integran, los signos que lo integran, no solamente cómo va evolucionando. Entonces, ahí podríamos suponer que existen dos tipos de lingüística: la lingüística o lo que es la verdadera lingüística y la lingüística externa. Entonces, eso tendríamos como definición dentro de lo que es estructuralismo, que no solo estudia la manera de evolución del lenguaje, sino todas las partes que integran al lenguaje en sí. A eso le conoceríamos como estructuralismo lingüístico. Dentro de la concepción, la lengua se concibe como un sistema de signos y la metodología de estudios con base a las consideraciones que lo estudian. Entonces podríamos tener que dentro de este estudio, que es el estudio de los signos y el estudio de la evolución del lenguaje completo para tener el estructuralismo lingüístico, existen diferentes dualidades dentro de los cuales se estudia el estructuralismo lingüístico. Tenemos dentro de estas dualidades la primera de ellas, que sería el significante y el significado. El significado es el concepto en sí dentro de lo que utilizamos en el lenguaje, y el significante es la imagen acústica que reflejamos cuando utilizamos el lenguaje. Por ejemplo, el significante podríamos tener lo que es el concepto de un árbol, y el significado en sí es la imagen a la que refiere nuestra mente cuando pensamos en la palabra árbol, es decir, a la figura del árbol como tal. Tenemos también dentro de la concepción y dentro de los elementos que integran el estructuralismo lingüístico a la lengua y al habla. La lengua como tal es solamente el código que utilizamos, el código que ya conocemos, y el habla evidentemente es el acto que se materializa, que realiza el emisor por el cual dirige este código, que es la lengua. Tenemos la sincronía y la diacronía. La sincronía es el estudio lingüístico desde un punto de vista sincrónico, que estudia a la lengua en su estado natural o en su estado actual, y el estudio lingüístico desde el punto de vista diacrónico estudia a la lengua desde el punto de vista histórico. Entonces, la sincronía estudia la lengua desde el punto de vista actual, y el diacrónico es de la lengua desde el punto de vista histórico. Tenemos una relación sintagmática y una relación paradigmática. Dentro de las relaciones sintagmáticas que se dan en el discurso, las palabras se ordenan en forma lineal, es decir, las palabras van corridas, van lineales, no hay ningún problema con eso. Y en las relaciones paradigmáticas son las que se establecen entre unidades alternas, es decir, signos que se podrían presentar dentro de un mismo texto que en su conjunto tienen un significado. Entonces, para que dos o más signos se puedan alterar, que ocupan dentro del mismo lenguaje, deben pertenecer a la misma categoría. Vamos un poquito a explicar esta parte porque tal vez no queda tan clara. La relación sintagmática, ya lo decíamos, es una serie de palabras corridas de manera horizontal, continua, es un texto como lo conocemos. Y la relación paradigmática son diferentes cuestiones que van a aparecer dentro del texto, diferentes cuestiones que van a aparecer dentro del texto, que en su conjunto tienen un significado distinto al resto del texto. Y tenemos la lingüística interna y la lingüística externa. La lingüística interna estudia las lenguas en sí mismas, y la lingüística externa se encarga de estudiar el componente social de las lenguas. Entonces, la lingüística interna solamente estudia la lengua como tal,
y la lingüística externa es el estudio completo, el estudio de la sociedad de la lengua que habla ese determinado código. Bueno, con esto concluiríamos nuestro segundo tema correspondiente al estructuralismo lingüístico. Hay algunas cosas que son un poquito difíciles de entender, entonces cualquier duda, cualquier comentario pueden hacérmelo saber y con mucho gusto yo les puedo ayudar.